Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. Hoy les voy a hablar sobre esta suculenta llamada Haworthia zebra. Les voy a hablar sobre su origen, su reproducción y sus cuidados. Esta planta es originaria de África, es una suculenta, sus hojas son alargadas, las delgaditas, punta de lanza, tiene unas rayitas blancas, son muy similares a las de una cebra, sus hojas crecen hacia afuera, ella florece, la podemos poner al sol o la podemos poner a la sombra, de las dos formas la podemos tener. Es una planta peroné, no necesita de mucha agua, su reproducción es por hijuelos, mira, la podemos reproducir ya cuando el hijuelo está así un poquito más grande, así como este, lo podamos sacar de ahí. Si la mata ya está muy grande y tiene muchos hijitos, entonces le podemos sacar los hijitos y dejar la mamá ahí. Si no es posible sacarle los hijitos, entonces la tenemos que sacar totalmente y apartarlos y cambiarla de maceta para que ella quede ahí. Entonces les voy a enseñar sobre la reproducción de la plantica cebra. Entonces vamos a tratar de sacarle el hijuelo, que no tiene sino uno, a la mamá. Entonces empezamos, para ver si es posible, a sacarle la tierrita de los lados para ver si la podemos sacar. El bebé, esta es un poquito dura para trasplantar. Entonces con una palita ya encontramos el bebé, le vamos a hacer fuerza hasta que lo podamos arrancar. Si no sale, nos toca sacar la mata. Ya salió el hijito de la mata. Entonces, este hijito lo vamos a trasplantar primero con sustrato. El sustrato tiene que ser sustrato para suculentas. Entonces le vamos a poner el sustrato, un sustrato suelto a base de cascarilla de arroz, piedritas y tierra para suculentas. Dentro de esta tierra le vamos a poner un poquito de abono de frutas. El abono de frutas yo lo hago con papaya, cáscaras de papaya, manzana, pera y mango. Entonces, como la vamos a plantar, entonces le ponemos un poquito de sustrato para suculenta, le ponemos el abono, un poquito de fruta, le ponemos más sustrato y luego ahí sí va la plantica. Ustedes saben que esta plantica hay que desinfectarla antes de plantarla, entonces le ponemos alcohol tanto al hijo como a la mamá para que no se nos vaya a llenar de plagas. Las podemos rociar dentro de 2 días. Entonces aquí yo les voy a hacer la demostración como para enseñarles cómo es. Entonces les pongo el bebé acá en una maceta pequeña, así como lo es la matica. ¿Por qué? Porque al regarla, si la planto en una matera grande, entonces la mata se va a ahogar. Entonces la matera o maceta tiene que ser de acuerdo a la planta. Entonces cuando la vayamos a regar, digamos ya empezamos el proceso del riego, entonces ¿cuándo la debemos regar? Esta planta, como es una planta peroné, como ya les había dicho, necesita de muy poca agua. Entonces le introducimos un palito y si el palito sale seco, todavía le damos una semana más, porque ella en sus hojitas, como las hojas son tan gorditas, ellas almacenan agua ahí. Entonces, si las rociamos muy seguido, se les va a rebosar, entonces ellas empiezan a tener pudrición. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, en la cuestión de la iluminación, esta planta puede ir al sol siempre y cuando la vayamos acostumbrando poquito a poco. Ella en el sol coge un color como marroncito. Aquí se las puse en el sol un poquito para que lo alcanzaran a ver. Coge un color como cafecito, como esto. No importa, ella no se va a morir, simplemente toma ese color por la exposición al sol. Si la ponemos en la parte de adentro de nuestras casas a media sombra, ella toma un color verdecito, ahí lo pueden ver, un verdecito jade, muy bonito. Entonces no hay problema.
Si la tenemos en la parte de adentro, va a ser menos el riego, porque no va a tener más evaporación el agua. Si la tenemos en el calor o en el sol, se va a evaporar más fácilmente el agua. Entonces no le vamos a poner mucha agua. Ese es el cuidado con el riego. La iluminación, si estamos en un apartamento, la podemos poner a distancia de la ventana, a 30 centímetros de la ventana. ¿Por qué? Porque al ponerla detrás del vidrio, se nos va a quemar. Entonces la tenemos que poner a una distancia de 3 metros. Entonces, como yo les había dicho, para la planta grande, maceta grande. Para la planta pequeña, maceta pequeña. Porque para la cuestión del riego, que no se nos vaya a inundar. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido mucho. No olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos.